7:48, saludamos a Arturo Moscoso, politólogo, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional. Arturo, el presidente Lasso, buenos días, el presidente Lasso ayer hace cambios importantes en su gabinete, 8, de los cuales gente muy cercana, gente que ha trabajado con él no solo en el gobierno, sino desde el inicio de su carrera presidencial, 2013. Se deshace de gente muy cercana a él. ¿Es correcto? Buenos días, Milton. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Creo que está bien. Creo que cuando hay estos golpes a la forma de gobernar, un cambio, un golpe de timón, valga la redundancia, es importante, ¿no? Se va gente valiosa, creo yo, pero también llega gente valiosa al gobierno, gente experimentada, que va a renovar, ¿no? Que le va a dar un poco de oxígeno al gobierno para la gobernabilidad. En esta semana el presidente Lasso ha hecho dos cosas. La primera, reconocer los resultados, decir que hay que escuchar al pueblo y llamar a un gran diálogo nacional y el cambio en el gabinete. Sobre lo primero, el presidente llama a un acuerdo nacional, pero le dicen no las organizaciones políticas. Es momento de esa negativa. No porque ya estamos cansados de que siempre el engaño, de que siempre lo mismo, de que sí, después no. Pero siempre tiene que haber una disposición a dialogar, a buscar una salida. Siempre hay tiempo o ya es tarde. No, la política se trata de llegar a acuerdos, la política es de acuerdos, se hace a través de los acuerdos, no se hace a través de imposiciones, ni de chantajes, ni de extorsiones, como lo que están pretendiendo ahora ciertas organizaciones políticas, ciertas organizaciones sociales. Y el diálogo no es para que el gobierno salga mejor parado, el diálogo tiene que ser para el beneficio del país. Hay un montón de cosas que necesita el país. Dentro de la misma reforma política que planteó el gobierno a través de la consulta, hay cosas importantes que se deberían hacer en el país, como facilitar la extradición, por ejemplo, o hacer una reforma institucional en cuanto al Consejo de Participación, que es una cosa que ya está demostrado que no ha servido. Entonces, cosas que le sirvan al país, cosas que sean, o sea, el tema de la inseguridad, por ejemplo, tiene que ser abordado por todas las organizaciones políticas. Entonces, claro, se entiende esa posición política de no, como está golpeado el gobierno, como salió perdedor de esta consulta popular, que además con un montón de denuncias de fraude que habrá que investigarlas hasta las últimas consecuencias, pero en todo caso, en ese escenario nadie se quiere juntar con el gobierno. Pero eso es una irresponsabilidad política. Porque es facilito ser director técnico después del partido y patear en el suelo al que esté en el suelo. Exactamente, es una irresponsabilidad. Aquí no se trata de ellos, aquí no se trata de sus intereses particulares, se trata del país. Ese es el problema de nuestra clase política, que solo piensa en sus intereses, en sus particularismos, en la impunidad en el caso de ciertas organizaciones. Entonces, eso tiene que quedar de lado. Si el gobierno está abierto a un diálogo, pues dialoguemos, hagamos algo por el país. Pero el diálogo también tiene que ser serio. O sea, también es cierto que el gobierno tiene que cumplir algunas cosas que le piden otros sectores y que necesitan otros sectores. Entonces, también se necesita darle ese giro de credibilidad. Claro, por supuesto. Me imagino que dentro de esa lógica estará también estos cambios en el gabinete. Yo supongo que también se vendrán más adelante, veamos. Pero obviamente el diálogo es de dar y recibir y de llegar a acuerdos mínimos sobre ciertos temas. Evidentemente el gobierno tendrá que hacer concesiones, pero los partidos políticos no pueden decir no queremos dialogar y se acabó, porque esa es una posición totalmente irresponsable con el país. Parecen niños malcriados. Entonces esa no es la forma de hacer política. O sea, vamos a que el gobierno renuncie. ¿Cómo así? ¿A cuenta de qué? Fue elegido para 4 años y que se quede los 4 años gobernando y que esos 4 años gobierne en favor de los ecuatorianos, y si es que es necesario ayudarle a que gobierne en favor de los ecuatorianos, pues démosle una mano. ¿Y no será necesario? Hay un tema en la Constitución que es claro, la muerte cruzada. ¿No será que el presidente usa eso un poco para terminar de dar un golpe duro de timón? ¿O es el temor a que no voy a ser elegido y por eso no aplico la muerte cruzada? Bueno, habrá que ver, porque como hemos visto en varias declaraciones, la oposición, cierta oposición, la oposición es antidemocrática junto con ciertas organizaciones sociales, ya están hablando de una muerte cruzada o de que el gobierno no termine su periodo. Entonces ahí vendrá la posibilidad de que ellos quieran aplicar una muerte cruzada, a pesar de que yo creo que ya no lo pueden hacer porque ya lo intentaron y no pudieron. Pero bueno, como ellos atropellan la Constitución
cuando se les ocurre, entonces podrían bien intentarlo. Y el presidente tiene esa carta todavía, ¿no? Podría adelantárseles y él convocar una muerte cruzada y al menos gobernar un periodo por decreto sin esa asamblea que solo... Un periodo de 6 meses, con decretos que debería autorizar, que debe autorizar la Corte Constitucional. No es tan fácil como que firmo y hago. Bueno, pero ahí tienes, por ejemplo, la posición de la Corte Constitucional en relación a las preguntas de la consulta, claro, que fueron aprobadas y que podrían ir un poco en ese sentido. Pero ¿a quién le beneficia que el presidente se vaya antes de tiempo? A los que quieren la impunidad. ¿Quiénes quieren la impunidad? El correísmo. ¿Pero por qué? Porque están seguros de que van a captar la presidencia de la República en base a los resultados que obtuvieron en las seccionales del domingo. Claro, ellos creen eso, a pesar de que si uno analiza ya a profundidad, no ese análisis así al calor de los resultados, no es un triunfo arrollador el del correísmo. O sea, recupera ciertos territorios, lo de Guayaquil es interesante, pero en Quito más o menos se mantiene con el mismo nivel de apoyo. Entonces, sigue siendo una fuerza política importante, pero no es la fuerza política arrolladora de hace 7 o de hace 10 años, ¿no? Sigue siendo la primera fuerza política del país, sin duda. Por supuesto. En la Asamblea está ahí, claramente. Por supuesto, pero el punto es que si ellos quieren volver a gobernar, que lo hagan democráticamente, que se esperen a que Guillermo Lasso termine su periodo y que, claro, lo que ellos quieren es preparar una conmoción en el país que implica además el llamamiento a una constituyente. Nuevamente, ¿por qué una constituyente? Porque ya no les sirve la constitución que ellos mismos crearon, porque lo que buscan en definitiva es impunidad. Entonces es como decir un borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, los condenados por corrupción pueden volver a competir políticamente y eso es todo su interés, resucitar políticamente a Rafael Correa y al resto de condenados por corrupción de ese gobierno. Ahora, resucitar no ha muerto, lo que está es afuera, condenado, sentenciado y fugado. Condenado y sentenciado con una sentencia que le impide competir políticamente para siempre por corrupto. Entonces, eso es lo que ellos quieren eliminar, para que él pueda volver a gobernar. Digamos, el tema de los juicios se arregla, pero hay un candado en la Constitución que te impide volver a gobernar constitucionalmente. ¿Para eso la constituyente? Para eso es la constituyente, es obvio, es obvio. Pues la constitución para 300 años, una constitución pésima de cuyos resultados estamos viendo ahora, sobre todo con el Consejo de Participación. Pero la intencionalidad de ellos no es evitar que el Consejo de Participación siga existiendo. Probablemente su proyecto de constitución incluye también un organismo así, que fue el que les permitió cooptar el poder durante todo el correísmo y evitar la fiscalización y el control del gasto público. Lo que quieren es, a través de esa constituyente, buscar impunidad para sus líderes. Eso es todo, Milton. Ahora, ya mencionaste, hay una denuncia grave que tiene que ser investigada sobre un posible fraude electoral en las preguntas del referendo. Esto fue presentado por el vicepresidente del CNE y la presidenta del CNE ayer llamó a la Fiscalía para que investiguen. ¿Tendrá que ver todo esto? Eso a mí me preocupa muchísimo, es una situación que realmente hay que investigar. En este país eso puede pasar. Es un país con tan poca institucionalidad, con tan poco control, que a través del poder económico que tienen ciertas organizaciones políticas o incluso el narcotráfico se puede fraguar un fraude tranquilamente. Juan Esteban Guarderas, a quien yo considero uno de los expertos en corrupción en este país, una persona que creo que es intachable, él mismo está señalando que hay un fraude y que lo va a demostrar. Y esas cosas, por ejemplo, que gente así, que gente con esa credibilidad lo haga, es porque realmente algo raro hay ahí en el tema de las elecciones. Si es que hay, ¿quién lo hace? Ese es el punto. ¿Quién lo hace? Porque ¿en quién podemos confiar? En un país donde vemos un CNE taimado que ni siquiera es capaz de controlar la campaña anticipada, un tribunal contencioso electoral que ni siquiera es capaz de responder a un recurso de aclaración, que si ganaba el candidato que estaba sentenciado con sentencia pendiente por el recurso de aclaración que presentó, capaz que no podía posesionarse, un CNE así, un tribunal contencioso así, que no son capaces de controlar las elecciones, una fiscal que le pone el caso Encuentro a las denuncias de corrupción que hubo. ¿Por qué? Porque se llama el gobierno del encuentro, entonces se ve un golpe directo al gobierno. Entonces, ¿en quién podemos confiar? ¿Quién es el llamado? Entonces, ahí viene la intervención de la sociedad civil, ¿no? Y por eso nombraba a Juan Esteban Guarderas, que es parte justamente de una organización de la sociedad civil. Es verdad que hay corrupción, aparentemente, por lo menos hay unas denuncias muy serias, y ahora mismo hay una serie de allanamientos. Allanaron la casa, el domicilio del
gerente de Petroecuador en funciones, o sea, no es menor. Por supuesto que la corrupción se debe investigar hasta el último, hasta la última y hasta las últimas consecuencias. Eso tiene, todo gobierno, en todo gobierno puede haber corrupción. Eso es inevitable, porque un gobierno no puede estar encima de todos los actores políticos que conforman su gobierno, todos los funcionarios. Y para eso está la Fiscalía y para eso está la justicia. Y tienen que investigarse y el gobierno tiene que permitir que se investigue. Pero lo que se está haciendo aquí es, a través de esa investigación, tratar de debilitar aún más el gobierno. ¿Para qué? Para tomarse el poder antes de hora. ¿Por qué? Porque no son demócratas. Gracias, Arturo, por este análisis importante. Arturo Moscoso es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, además es politólogo. Son las 7:59, Liz, amigos, tenemos que terminar. Volvemos el lunes, pero con Liz al mediodía y conmigo en la noche. Así es, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.